todo el plan original de Dios se encuentra en Génesis 1 al 3. Dos géneros, el sábado, matrimonio heterosexual, alimentación y la vida en el campo. La hermana White escribió sobre el ambiente ideal. No es una obligación, es una decisión que se toma si vamos a seguir la pauta que Dios establece. Ella escribió en el libro La Educación, página 20, en ese lugar, en el Edén, en medio de las hermosas panoramas de la naturaleza que no había sido tocada por el pecado, recibieron su educación nuestros primeros padres. Y luego, en el Ministerio de Curación, página 201, el Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. Así que el plan A, el plan ideal de Dios, desde el comienzo, nos da evidencia bíblica de que el ambiente era un huerto en el Edén, no una ciudad. Sí, un ambiente campestre, porque es que el campo aleja a las personas de las influencias mundanales. Las ciudades atraen a las personas a las influencias mundanales. Es más fácil mantener una buena vida espiritual en el campo que mantener una buena vida espiritual en la ciudad, sobre todo con las ciudades que tenemos hoy en día, ¿verdad? Esto nos muestra la terrible influencia negativa que tienen las ciudades hoy en día, ¿no? Así que ya tenemos fundamento bíblico para decir que ese plan ideal de Dios debiera seguirse haciendo. Así que cuando la hermana White toca esos aspectos, realmente lo que quiere decir es, mira, es lo mejor. Por eso la Iglesia Adventista ha tomado la determinación de que nuestras universidades deben estar en lugares campestres, de que nuestros institutos deben estar en lugares campestres. No obstante, hay algunas instituciones que deben estar en las ciudades. Claro. Para poderle predicar a la gente de las ciudades, ¿no? ¿A dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Déjame quizás leer algo del libro Evangelismo, página 27. Las ciudades se llenan rápidamente de crimen y de violencia, dice la hermana White. Pronto se verá que quienes eligen vivir en las ciudades lo hacen bajo un peligro constante. Además de eso está la ciudad que construyeron los de la Torre de Babel. ¿Y qué actitud tenían ellos, esta gente que vivía en esa ciudad? Dios había mandado a dispersarse por la tierra. Es decir, no a consolidarse en una ciudad, sino a dispersarse. Pero ¿qué dijeron ellos? Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Una ciudad. Muy egoísta, no dice edifiquemos, edifiquémonos. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos. Nuevamente es egoísta. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No se querían dispersar como había mandado Dios. Querían consolidarse en una ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? Una apostasía casi total del mundo 100 años después del diluvio. Ese es el espíritu de la ciudad. Se centra en el hombre y hace muy difícil tener una comunión con Dios. No imposible, pero difícil. Ahora, ¿qué perdió Lot como resultado de tomar una decisión equivocada de ubicarse con las conveniencias de la ciudad? Porque tal vez él pensó, bueno, ahí en Sodoma hay supermercado, hay acueducto, hay una casa más cómoda, no tenemos que trabajar la tierra. Indudablemente todo eso influyó a donde se ubicó. ¿Qué perdió? Perdió a todas sus hijas casadas. Se quemaron en la ciudad con los esposos. Básicamente perdió moralmente a las dos hijas. Porque cuando salieron cometieron incesto con su propio padre. ¿A dónde aprendieron eso? ¿En el campo? No. Además de eso, perdió a su esposa. Que se convirtió en estatua de sal. Perdió todas sus posesiones. Y la Biblia dice que casi se pierde él. Yo creo que la evidencia indica
en los primeros capítulos de Génesis que el ideal de Dios no es vivir en la ciudad. No que el campo salva a nadie, por supuesto que no, pero vivir en el campo te motiva, ya sea por necesidad o por obligación misma, a ser útil, a no quedarte de balde, no estar inquieto. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, tienes que trabajar, tienes que hacer algo para sostener, para trabajar, para poder tener algún tipo de crianza. Inclusive si tienes animales. Los animales requieren de atención. Entonces, los niños pequeños pueden aprender. Hay muchas lecciones prácticas que uno puede aprender a través de los elementos de la naturaleza. Y por eso Dios quiso que estemos ahí. Es interesante, la vida en el campo le ayuda a aplicar todos los 8 remedios naturales. Por supuesto. El aire puro, porque le toca salir a trabajar. El sol. El sol. La temperancia. Claro. El trabajo. La alimentación que uno mismo produce de la tierra. La relación con Dios. Cuando uno después de trabajar todo el día está cansado, duerme mejor. Es decir, todos los remedios naturales son mucho más aplicables en el campo. Ahora yo quiero mencionar brevemente lo que pasó con Moisés. En el libro Patriarcas y Profetas, página 254. Moisés, los primeros 40 años de su vida creció en la ciudad, en medio de los lujos y el paganismo. Claro. Y los segundos 40 años Dios le dijo a Moisés, mira, te vas a ir a desaprender todo eso. El desierto. Y yo te voy a enseñar a aprender. Fíjense lo que escribió el hermano White. Moisés había aprendido muchas cosas que debía desaprender. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo. Y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. Y luego la hermana White dice 3 cosas. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían quitar estas impresiones. Wow. Mucho más fácil en el campo. Sin embargo, no salimos de la ciudad para abandonar las ciudades. No, por supuesto que no. Porque la tentación es irse al campo, huyendo de la ciudad, y no cumplir la misión que tiene Dios para nosotros en la ciudad. Claro. Ahorita mismo el 55% de la población mundial vive en ciudades. Según el cálculo de los expertos, el 68% de la población mundial va a vivir en ciudades para el año 2050. 2/3 tenemos que tener puestos de avanzada. Exactamente. Lugares en el campo donde se pueda estar tan cerca de la ciudad que puedan testificar, proclamar el evangelio y alcanzar a esa persona que Dios ama en las ciudades. Por supuesto. Pero desconoce el mensaje. Pastor, sí. La hermana White, hablando de eso, pastor, muestra de que hay instituciones que deben estar en las ciudades para que se predique el evangelio. Y, por ejemplo, Eventos de los Últimos Días, página 103, dice, mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia. O sea que aquí dice que en las ciudades tienen que haber iglesias, en las ciudades tienen que haber escuelas. Ahora mire los restaurantes. Evento de los Últimos Días, página 103, el párrafo que sigue. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades. Pues no tiene sentido un restaurante en el campo, ni nadie va a comer. Tiene que estar en las ciudades. Porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarle los principios que rigen la vida sana. Amén. 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 Tal vez para terminar, poder decir esta expresión de la pluma inspirada que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 105. Dice, pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios no podrá permanecer en las ciudades y muchos tendrán que salir de las ciudades para vivir en pequeñas comunidades rurales. Es decir, estamos llegando a tiempos donde vivir en la ciudad no será realmente muy apropiado. Ahora, necesito hacer una aclaración. Siempre ha sido mejor vivir en el campo. La hermana White, desde 1888 en adelante, enfatizó en múltiples lugares en sus escritos que es mejor vivir en el campo.
hay aire fresco, hay tierra para sembrar, el agua es más pura, el aire es más puro. Es decir, tiene todas las ventajas, está uno más cerca de la naturaleza. Grandes ventajas. Ahora, para mudarnos al campo tenemos que saber vivir en el campo. La sierva del Señor ha colocado ciertas pautas que nosotros debemos seguir antes de decidir mudarnos al campo. En primer lugar, ella dice que debemos orar al Señor para que nos indique cuándo debemos salir y para que también abra el camino y nos diga a dónde debemos ir. En el libro Ministerio Médico de la hermana White, ella tiene varios capítulos donde habla en cuanto a la salida del campo, lo que se debe hacer en preparación para salir al campo. Así que una de las cosas es orar al Señor para pedir dirección sobre cuándo salir y que el Señor ayude a conseguir un lugar que es ideal donde uno pueda vivir en el campo. Otro punto importante es que debe haber en ese lugar una fuente de agua propia. Es decir, debe haber un pozo de agua o un lugar donde se pueda conseguir agua y no depender del acueducto de la ciudad. Porque si uno depende del acueducto de la ciudad, ¿qué pasará cuando uno no puede comprar y vender? Pues el resultado es que uno no puede pagar la cuenta de agua y va a terminar sin agua. En segundo lugar, necesitamos tener también buena tierra para sembrar y cultivar. Es decir, un lugar donde se pueda tener una huerta. Para eso, nosotros necesitamos aprender los puntos básicos de la agricultura. Cómo sembrar, cómo fertilizar, cuándo regar, cuándo sembrar, etc. Es decir, tenemos que tener un conocimiento de la agricultura para poder salir al campo, para poder vivir en el campo. Y luego, en cuarto lugar, la sierva de Dios dice o escribe que el lugar donde vayamos no debe estar tan lejos de la ciudad que no podamos regresar a la ciudad para ser una misionera, para testificar y es decir, para alcanzar a las personas que desconocen el mensaje para este tiempo. Así que la salida al campo no es solamente así como decimos a la loca, es decir, vámonos al campo, porque mucha gente hace eso, no sabe vivir en el campo, no sabe vivir sin supermercado, sin acueducto, y entonces el resultado es que finalmente regresan otra vez a la ciudad chasqueados porque no sabían vivir en el campo. Todo esto hay que hacerlo con sabiduría, con inteligencia, pidiendo la dirección de Dios, siempre siguiendo los pasos del Señor. Así que la vida en el campo es la mejor vida que hay. Aire puro, agua fresca, producir propio alimento, lejos de todas las corrupciones de la cultura, etc. Pero no significa huir, sino que significa ir a un lugar a donde vamos a edificarnos espiritualmente y al mismo tiempo no ignorar la civilización y que salgamos a testificar. Amén.